Ok, entonces vamos a empezar. Umagyana Timiranda Siagyanan Jana Shalakaya. Chakshurumil Tamyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai. Namo Vishnu Padaya Gaur Prasthapitar Srimad Bhakti Pramadaya Prabhusham. Divya Jnana Paradata Cha Prabhava Jama Jamani Jnana Vairagya Shastra Siddhanta Samvaya Patitanam Samudare Yati Vishudare Prachara Charkari Chajagara Kada Sakya Tudavase Kumarat Bhagavadar Chandra Vibhashana Samvaya Dakshan Jai Vivo. Jai Shila Prabhupada, Guru Parampara, Sri Chaitanya Mahaprabhu, sus asociados, Haribol. Ok, devotos, bueno, el tema de hoy, la vida secreta de Jesús. Vamos a empezar por citar una parte del Evangelio de Juan, que está en el capítulo 16, y son los versículos del 12 al 14. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Una primera pregunta es, ¿quién es esa personalidad que vendría después? Y una de las respuestas dada por, no sé, uno de cada cinco o de cada seis personas en el mundo es que esa persona es Mahoma. Entonces, Mahoma, digamos, 6 siglos después o 7 siglos después, dedica como 90 versos a su análisis del mensaje de Jesús como un profeta y además lo anuncia como la persona que eh, va a reencaminar cuando se vuelva a manifestar, va a reencaminar a la humanidad. Entonces, esa es una posibilidad y es una referencia. Pero no solamente está registrado que hay muchas cosas que él dice que no pudo decir, pero por otro lado, hay algo que es muy sorprendente y se los voy a explicar con un ejemplo. Vamos a suponer que uno de nosotros tiene una tarea de historia o algo y estamos en el examen, ¿sí? Y nos dice, a ver, explíquenos qué es lo que Jesús habló. Y entonces uno dice, sí, hubo un día en el que Jesús habló todo el día, a tal punto que la audiencia estaba cansada y no había comido nada, ayunó todo el día escuchando esta explicación de Jesús. Estamos hablando de que Jesús habló un discurso de muchas horas, posiblemente hasta 10 horas o hasta más, al punto tal que la gente estaba cansada, no había comido nada. Y entonces ocurre lo que se llama el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Y toda esa gente que estuvo todo el día escuchando fue alimentada. Ok, señor, muy bien, entonces entiendo que usted estuvo. ¿Y sobre qué habló, por favor? A ver, expliquen su examen. Todas esas horas, digamos 10 horas, ¿qué dijo? Entonces dice, bueno, describió el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! 10 horas habló sobre el reino de Dios.
¿Y qué dijo entonces? ¿Cómo era esa explicación tan detallada? Ay, eso me olvidé. Me olvidé de qué habló. Eso no lo puse en el examen, necesito me faltaba. Pero, ¿quién aprobaría ese examen? Diría, ya, pero me está tomando el pelo, porque me está diciendo que él habló, que vino la gente, que hizo milagros, todo, pero ¿qué dijo? Bueno, sí, habló sobre el reino de Dios, y entonces 10 horas sobre el reino de Dios, diga alguito de eso. No, no, esa parte me he olvidado anotar, qué cosa dijo eso ya. Y ahí empieza el tema más crítico en el estudio de la vida de Jesús, que no solamente se han obviado los contenidos de esas explicaciones, y son muchas ocasiones en las que pasó eso. Bueno, en esa ocasión fue todo el día, de repente 10 horas. En otros casos se dice, durante 6 horas habló, pero no se dice qué habló. Imagínense qué se puede decir en 10 horas, qué se puede decir en 6 horas. Y eso se repite como 10 veces y solamente estamos hablando de los cuatro evangelios de Lucas, Mateo, ¿no? Marco y Juan. Y todavía después de todos esos diálogos, Jesús dice, hay muchas cosas que tengo que decirles, pero hay otro que va a venir después de mí que se los va a explicar. Pero no está el contenido de lo que dijo Jesús. Pero además Jesús era considerado un erudito, un rabino, ¿no? Que no solamente hablaba hebreo, pero también arameo y también griego. Y escribía, y se habla sobre lo que escribía Jesús, pero ¿dónde está lo que él escribió? Ah, bueno, eso nos olvidamos, sí, él escribió unas cosas así, pero ay, qué pena, no sé dónde lo pusimos, ese es un lío. O sea que no hay la descripción de lo que dijo durante horas, no hay lo que él escribió, y tampoco hay lo que escribieron sus discípulos. No, ¿cómo no? Pues no, porque los cuatro evangelios conocidos que hemos mencionado, está reconocido que fueron escritos mucho después. Lo más probable 70 años después de la partida de Jesús. Y por quienes habían escuchado de otras fuentes. Pero entonces, ¿qué? O sea, los discípulos no sabían escribir tampoco. Bueno, Jesús escribía, pero todos eran analfabetos, nadie tomó apuntes, aunque se sabe que Mateo, que no es el Mateo, escribía y tomaba apunte de todos los discursos de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con esa información? ¿Dónde está? Así que lo que nosotros tenemos como información de Jesús, en realidad, ah, en su forma comentada por algún alma más avanzada, ni siquiera viene de la Biblia, sino del Corán. Entendiendo que, digamos, Mahoma era una persona iluminada y que él reconoce a Jesús como un profeta y lo describe y describe también la esencia de sus enseñanzas. Tampoco da todo el detalle, por lo menos no está así registrado, pero le da sentido a algo que el propio Jesús profetiza. Y entonces llega la gran pregunta. Primero que no están los escritos de Jesús, no están los escritos de sus apóstoles, no está lo que dijo en sus discursos, excepto unas pocas ocasiones, como por ejemplo el Sermón de la Montaña, que es un hermoso sermón sin duda, pero eso no refleja el contenido de toda una vida de enseñanzas y Ok. eh, todo lo que se dijo y se enseñó
aunque fueron solamente 3 años, digamos, en los que él estuvo activo predicando. Entonces, se, ¿por qué no se encuentran esos detalles y en qué consistían? Entonces, hay una vida que se ha hecho evidente de Jesús y hay una vida secreta de Jesús. De ahí viene el título de esta presentación. Entonces, secreto es lo que no se ha dado a conocer. No es que no exista, es lo que no se da a conocer. Bueno, es otra historia entender los motivos, etcétera. Pero lo que sí es evidente, tanto de lo que está registrado en la propia Biblia, es que sí Jesús habló durante horas del reino de Dios, pero no se dice qué es lo que dijo. Y por otro lado, también hay evidencia de que se tomaba notas de lo que él hablaba. Mateo antes había sido cobrador de impuestos, pero ojo, no es el Mateo que escribe los evangelios, es otro Mateo. Es un Mateo que era cobrador de impuestos, ¿sí? En el tiempo de la ocupación romana y que en realidad al principio los judíos no lo querían porque era el que cobraba los impuestos. Bueno, no sé, puede que haya gente que le encanten los cobradores de impuestos, pero parece que es la profesión menos bienvenida de las profesiones que hay en el mundo. Y entonces Mateo incluso era despreciado hasta por sus propios compañeros, sus condiscípulos, hasta cierto punto, hasta que llegó un momento en el que se llegaron a entender, pero incluso lo tenían relegado, pero Jesús le dio la tarea de registrar, de anotar qué se decía. Y era famoso porque él, como era un escribano, él tenía siempre apuntes, estaba siempre escribiendo. Ok, entonces tenemos que recurrir a un análisis y a otras fuentes. Se ha llegado a deducir lo siguiente, que todas estas cosas que se han escrito, por ejemplo, en la Biblia, vienen de otros libros más antiguos, ¿sí? Incluso se le ha dado el nombre en alemán de Quelle y se explica como el libro Q. El libro Q se entiende que es una especie de un libro maestro del cual algunas de esas enseñanzas se han incorporado dentro de algunas de las narraciones que se encuentran registradas en los evangelios. Y am, de acuerdo a varios investigadores, este famoso libro Q recoge buena parte de información de escritos tan antiguos como el Srimad Bhagavatam. Que bueno, para el tiempo de Jesús, esas escrituras ya tenían 3000 años. Entonces no estamos hablando de cosas recientes. Y sabemos eso también en el estudio de los escritos védicos, que se habrían compilado hace unos 5000 años. Y entonces, y como Jesús apareció hace, bueno, 2025, ahora decimos, entonces sabemos que esa información ya estaba circulando en el mundo, ¿no? 3000 años antes de Jesús. Entonces, cuando se quiere narrar lo que está escrito, digamos, lo que está accesible, lo no secreto de la vida de Jesús, es ok, entonces nació, digamos, en Judea con el nombre y se le puso el nombre de Emanuel. Emanuel. Entonces no es Jesús, Emanuel. A los 12 años se dice que desapareció,
Pero justamente para no tener que explicar que se fue lejos, dice, ah, bueno, y lo encontraron de nuevo y estaba entre los doctores de la sinagoga. O sea que ahí hay un detalle importante, es de que él era un niño muy despierto, que tenía muchos conocimientos y que tenía la capacidad de hablar con los doctores, con los expertos, ¿no? de las escrituras antiguas. Pero después no se sabe nada hasta los 30 años. Entonces, de esos 12 años se dice muy poco. De los siguientes 18 años no se dice nada hasta que aparece a los 30 años y esos 3 años hasta los 33 años son básicamente lo que se explica, pero ni se explica, como acabamos de, de decirlo, ¿no? Habló mucho. ¿Y qué habló? Bueno, eso no lo hemos puesto. Ahora, en cierta forma, digamos, la fe que esas pocas cosas que se dicen de las enseñanzas de Jesús genera, es suficientemente potente como para que buena parte del mundo tenga una fe en que eso es verdad, fue así dicho. ¿Mm? Tan importante entonces será aquello que dijo, que incluso saber que lo dijo ya genera fe, sin saber qué es lo que dijo. ¿Sí? Eso es. Es como ir a una clase de ciencias y estar tan impresionado con el personaje, digamos, de Einstein, que uno dice, ok, para mí Einstein es mi ídolo. ¿Y qué dijo Einstein? Ah, bueno, no sé, ya, ¿para qué me voy a meter en esas cosas? No sé. Ok, entonces uno tiene una confianza de que ese personaje era tan capísimo que lo que dijo, cualquier cosa que haya sido, estaba bien, y entonces uno firma y dice, yo creo en esto es verdad. ¿Qué es verdad? No sé, pero es verdad, es cierto. Entonces, ese es el nivel de confianza que se deposita en una personalidad exaltada, pero sin acceso al conocimiento de lo que esa personalidad exaltada está transmitiendo. Y esa es la parte que lo vamos a entender como la vida secreta de Jesús. Ahora vamos a ir analizando algunas de las posibilidades de esa vida secreta. Primero, el tema de que toda la gente que quería educarse se orientaba, ¿no? Hasta hoy decimos orientarse, entonces tenía uno que ir hacia el oriente, porque no es que en medio del desierto había escuelas, había cosas. Entonces había que ir, ¿sí? a lugares como la India, donde sí eran centros de conocimiento, así como hoy en día uno va a una ciudad universitaria, especialmente a nivel global, ¿no? Hay lugares destacados, uno va a Harvard o a Oxford si quiere, o no sé, o a Berkeley si quiere, ¿no? estar como en los lugares donde se está tratando los temas, digamos, de manera más fina, ¿no? Estamos mejores profesores y cosas por el estilo. Entonces, obviamente eso ocurrió. Pero también esta visita de los tres reyes magos, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar, que se dice que uno venía de Arabia, otro venía de Persia, que ahora es Irán, y otro venía de la India, ¿no? Eran señales no solamente de qué lindo que este muchacho está aquí, sino eran indicaciones de que él después vaya a esos sitios a encontrarse con esos maestros. ¿Mm? Y eso tiene sentido porque está en el camino. En el camino se va a pasar por países árabes, se va a pasar por Persia y se va a llegar a la India.
Entonces tendría todo sentido que él podría haber visitado a estos tres grandes maestros, que los llaman los tres reyes magos, y finalmente llegar a la India, incluso por orden geográfico era el destino final. Ok, y entonces están los registros de la India. ¿Qué registros de la India? Los registros que hay en el templo de Jagannath Puri, que dicen que sí, Jesús estuvo ahí, conocido como Isha. Uno dirá, ay, pero Isha, ¿de dónde? Y ahora vamos a lo que Mahoma dice. Y Mahoma dice, Isha, ese es el nombre que recibió Mahoma, respalda el viaje de Jesús a la India. No, y Mahoma no es así, cualquier persona que está opinando, si levanta la mano, sí, a mí me parece, no, es conocido como un profeta, un alma iluminada, y es además una persona que fue anunciada por Jesús para continuar. Bueno, a menos que se haya referido a otra persona, hay también esa posibilidad. Pero de todas maneras, si tomamos esa referencia en la cual otro porcentaje enorme, unas, no sé, 2.000 millones de personas aceptan a Mahoma, otros 2.000 millones de personas son cristianos, etcétera. Son partes importantes de la humanidad que aceptan esto. Ni siquiera estamos hablando de nombres desconocidos. Entonces, se acepta que él fue entrenado e iniciado con ese otro nombre. Emanuel ahora se llama Isha. Y que nosotros, en castellano decimos Jesús, en inglés dicen Jesus, otros dicen Joshua, no sé, hay varias formas en distintos idiomas de decir Isha, que es sánscrito, ¿no? Hoy en día hay este nombre en muchas partes. Ishadas, hace 3 días estuvimos ahí en el templo de Ishadas, ¿no? El sirviente de Isha, del Señor. Y también en la propia lengua árabe se habla del Ishq. Pero bueno, estamos ahora hablando del sánscrito y estamos hablando de Isha. Entonces, este Isha está en ese templo y hay registros que dicen que en algún momento fue expulsado del templo de Jagannath Puri, después de haber sido obviamente iniciado, entrenado, etcétera. ¿Qué pasa? Que incluso hasta el día de hoy, aunque algunos dicen que eso está cambiando, no se permite el ingreso de los que no son hindúes a ese templo, ¿sí? Y entonces se dice en estos registros que Jesús dejaba entrar a todo el mundo. No, esta es la casa del Señor del universo, todo el mundo bienvenido, pasen. Sí, no, 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 amigo, no se hace así. O sea, ya sé que tú no eres de este lado, pero bueno, te vamos a explicar. Aquí solo entran los hindúes, capito. Ya, está bien. Ok, segunda vez, otra vez, todo el mundo bienvenido, vengan Haribol, este es un néctar, vamos a adorar a Jagannath. Dicen, no, no es para todos. Ah, sí, no es para todos. Ok, la tercera vez, ya, Haribol, todos pasen. Ya, entonces, no, este ya no, esto no puede estar aquí. Entonces se entiende que en algún momento fue expulsado. Y es también muy probable que haya hecho otros viajes, conocido otros templos. Algunos dicen que, bueno, para ese entonces ya habían habido otros maestros en el Oriente. Por ejemplo, en Persia ya había aparecido hace 5 siglos Zoroastro, o también llamado Zaratustra, ¿no? Que hay toda una religión que lo sigue a él, que es el zoroastrianismo, ¿sí? Más lejos de la India ya había aparecido Lao Tse con el Tao. También ya había aparecido antes del Confucio, ¿no? El confucianismo. Y también ya habían aparecido dos Budas. Uno
el Buda que predicen los Vedas, que es un avatar del Señor, que habría venido como 1500 años antes, y el Buda más famoso, que es Gautama, Siddhartha Gautama, que habría venido unos 600 años antes de Cristo. Y ya sus enseñanzas estaban influyendo por muchas partes. Entonces, hay también entre los registros de los budistas, hay que Jesús también había visitado templos budistas. Y uno de los que escribe sobre esto es un investigador ruso que se llama Notovich. Entonces, este investigador, Nicolás Notovich, ya en 1894, ¿no? Ya afirma no solamente el viaje de Jesús por la India, pero sino incluso hasta el Tíbet. Y después varias de esas afirmaciones fueron comprobadas con el hallazgo de los rollos del Mar Muerto y la traducción de esos rollos. Entonces, volviendo a esto, entonces se entiende que Jesús vuelve desde la India y con contactos con todas estas corrientes filosóficas y religiosas. Y al igual que lo último que se habla de él, ¿no? Hasta los 12 años, que sí, lo encontraron en la sinagoga, hablando con los doctores. Entonces, cuando vuelve él, hay gran interés. Entonces, una de las primeras cosas que hacen es lo invitan a hablar a la sinagoga. Ok, volvió, sí, este joven brillante que ha ido a estudiar 18 años en el Oriente, ahora vuelve aquí. Y entonces le invitan a dar el primer sermón o da el sermón de su llegada y todo el mundo va a ese sermón. Lo más, ¿no? Imagínense, ya está llegando el rabino después de 18 años de haber ido a estudiar al Oriente, a ver qué nos va a compartir. Pero cuando escuchan hablar a Jesús, se escandalizan. Dicen, no puede ser. ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Sí? Y ahí sí ya se destilan algunas de las cosas que dijo que cayeron muy mal. Primero que cuando le preguntan su nombre, él no dice Emanuel, no se presenta como Emanuel. Él describe de que hay un nacimiento que es un nacimiento biológico, que es un nacimiento animal, y hay otro nacimiento que es el nacimiento del espíritu, que es la iniciación en realidad como nosotros lo entendemos. Ellos lo llaman el bautizo. Y él estaba buscando eh, dar una clara impresión de que uno debe tener un segundo nacimiento que está basado en el conocimiento espiritual, ¿sí? Y eso está muy claramente enfatizado. Y además él viene en circunstancias donde su regreso había sido anunciado por Juan. Había varios Juanes, pero este Juan se llama Juan el Bautista, que es el que iniciaba antes de que llegue Jesús o Isha. Pero justamente lo que dijo Juan el Bautista es la persona que va a venir es una persona más importante que yo. Entonces, una de las preguntas que surgió para Jesús es, ¿y quién es al final ese Juan el Bautista que está hablando de esta visita? Si antes nosotros entendíamos que el profeta Elías había dicho, ¿sí? Que va a haber unos que le van a suceder y que van a hablar más en detalle de las cosas. O sea, quiere decir que ya había detalles
que ni siquiera se mencionan a posteriori, que iban a ser complementados por alguien. Y entonces le preguntan a Jesús, dicen, entonces, ¿quién es Juan el Bautista? Y Jesús responde y dice, es Elías. Entonces Jesús ya habla de la reencarnación y pone a Elías como reencarnado como Juan el Bautista, que era el maestro, y él como el que va a continuar la sucesión discipular, que viene de Elías, pasa por Juan el Bautista y él sería el siguiente maestro iniciando. Y pasando por alto a los fariseos, a los saduceos, que eran, junto con los esenios, las tres tribus de las 12 tribus de Israel, digamos, más importantes. Entonces los fariseos y saduceos que estaban ahí dijeron, qué barbaridad, ¿y nosotros qué? O sea, se nos han pasado por encima, viene ese tipo del oriente, nos trae todas estas cosas que ni siquiera nosotros las aceptamos, ¿no? Cuando habla, digamos, de la escuela discipular, ni siquiera nos menciona, no menciona ni a los saduceos ni a los fariseos, y es más, da a entender que somos unos hipócritas. Imagínense qué barbaridad, hasta nos insulta aquí. Entonces, la forma de agradecerle su exposición fue, y por favor, nunca más aparezca por aquí. No vuelva a venir. ¿Mm? Y entonces, de ahí en adelante, él no habla en público, sino solamente en un círculo estrecho. ¿Por qué? En público estaba expuesto a ser atacado. ¿Mm? Y no solamente él, también sus seguidores. Entonces, se va a las afueras y en las afueras empieza a mm, explicar, predicar, y sus discípulos también empiezan a decirle, pero ¿por qué no cuenta las cosas que nos está contando a nosotros? ¿Por qué no las habla a otros? Y él dice, va a llegar el momento, tranquilo, por de pronto ustedes vayan estudiando y aprendiendo. Entonces va generando un discipulado. Claro, son más conocidos los 12 que se llaman apóstoles, pero en realidad se entiende que tuvo como 70 discípulos principales, ¿no? Que por supuesto hoy en día, digamos, la gente no sabe ni que existían y menos qué es lo que escribieron, qué es lo que registraron y qué es lo que dijeron sobre la vida de Jesús. O sobre sus enseñanzas, que es todavía más importante, porque incluso no puede tener una relación hasta cronológica, ¿sí? De lo que hizo él, pero lo más importante, y qué era el mensaje, qué era el contenido, qué era esa enseñanza que estaba trayendo. Ahora, si bien, por ejemplo, Lucas, en el Evangelio de Lucas, describe el sermón de la montaña, que de hecho es un sermón hermoso, que se llama también las bienaventuranzas, y hace un paralelo en este sermón de la montaña. Primero se dice que ya en ese entonces había miles de personas que lo estaban escuchando. De entre esas, entonces, él seleccionó a estos 12. Dijo, ok, tú, ¿sí? Simón, ven aquí, Santiago, venga aquí, ¿sí? Mateo, venga aquí, Juan, otro Juan, venga aquí, etcétera, etcétera. Entonces, y lo sube a ellos y entonces ellos son receptores primarios entre esa multitud y los rodean a Jesús y escuchan este sermón, el sermón de la montaña, que es muy hermoso porque él usa los ejemplos de la naturaleza, ¿no? Y su principal mensaje es un mensaje que es universal, que nosotros lo hemos escuchado de nuestros maestros, que es
que lo hemos recibido también de los libros de Prabhupada, es, nosotros somos criaturas extraviadas, pero nuestro Padre o nuestro Creador, el Ser Supremo, tiene todo y nos está esperando de vuelta, ¿sí? De vuelta al hogar. Incluso Prabhupada, su primera revista se llama De vuelta a Dios, Back to Godhead. Entonces, el mensaje central está ahí, a pesar de todas las omisiones que hemos comentado. Claro, tampoco podían decir, bueno, y no dijo nada, y algo está ahí, es un mensaje importante, es un mensaje poderoso. Y entonces él dice, no se preocupen tanto de las cosas de este mundo, porque en este mundo todo es temporal y todo se corrompe, todo se echa a perder, ¿sí? Y entonces en este mensaje, él eh, da también lo que se llaman las bienaventuranzas. Pero él dice fundamentalmente, no pongan su energía en las cosas que van a terminar, pongan su energía en las cosas que no terminan. Y lo que no termina tampoco tiene comienzo. Ese es un claro mensaje del Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita Krishna dice eso, exactamente. Na sato vidyate babo, na babo vidyate sata. Ubayor apitrishontas tonanyosta tadarshivi. Dice, los videntes de la verdad separan las cosas en dos grandes categorías, lo que es temporal y lo que es eterno. Son dos categorías clarísimas. Y nasato vidyate babo, ¿sí? Lo que no es eterno tiene un comienzo y tiene un fin. Y lo que es eterno no termina, pero tampoco empieza. Eso quiere decir eterno. Y dice, aquel que conoce la naturaleza de ambos es un vidente de la verdad, entiende las cosas tal como son. Entonces, en su mensaje, él hace las comparaciones y dice, fíjense, por ejemplo, estos lirios tan hermosos. Y bueno, en ese entonces se conocía las historias del rey Salomón, ¿no? Que era un rey muy opulento, que tenía, no sé, algunos dicen 350 esposas y no sé qué palacios y todo esto. Decía, Salomón con toda su opulencia no pudo siquiera hacer algo tan hermoso como una flor. Y una flor relativamente insignificante, un lirio. Un lirio vive un día. Y fíjense, lo que hace Dios, ni siquiera el hombre más poderoso de este mundo, con toda su riqueza y su poder, lo puede hacer. Y Dios lo hace eso para una flor que va a vivir un día. La hace más bella que todo lo que puede crear el mejor arquitecto. ¿Mm? Y después dice, y fíjense esas aves que tienen su alimento. No están, bueno, esto ya es cosecha propia, no lo dijo Jesús por si acaso. Aclaración, aclaración, aclaración. No dijo, fíjense, no tienen que estudiar, no tienen que ir a trabajar, no estudian economía, etcétera. Pero tienen todo su alimento provisto. Otra vez como comentario, no hay una huelga, digamos, de las aves que dicen, uy, qué barbaridad, no había comida, se han hecho la creación de este mundo, se han olvidado de nosotros, ¿no? Qué injusticia, ¿cómo es posible? Nosotros que, ¿no? Estamos volando, estamos haciendo tantas cosas y no nos dan ni siquiera de comer. No hay eso. Porque dice, eh, eso fue resuelto, están resueltas las necesidades de estas criaturas. Y entonces él dice, ¿y tú crees
que no te va a mantener a ti? ¿Tú crees que no te va a proveer tus necesidades? Entonces también habla que hay que depender de Dios, hay que rendirse y da las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados aquellos que, bueno, normalmente se traduce como pobres de espíritu, pero se está refiriendo a aquellos que son humildes y se sienten pequeños. Entonces él dice, de ellos es este reino de los cielos, que es como habla del mundo espiritual. Y también bienaventurados los que lloran, pero no se refiere a solamente uno que llora por cualquier cosa, sino que está llorando por recibir la gracia. Dice, ellos van a recibir consuelo. Y también los mansos, a contraposición de aquellos que son, digamos, violentos y que toman las cosas por la fuerza, pero refiriéndose a aquellas personas que están en paz. Dice, porque ellos heredarán la tierra. Y también se habla de los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados, los misericordiosos, porque recibirán misericordia, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? A esos pacíficos de los que habló antes, dice, ellos van a ser llamados hijos de Dios. Aquí hay otra afirmación muy importante, que entonces, hijo de Dios no es que él era el único hijo de Dios, está diciendo que todos aquellos que dependen de Dios, está bien llamarlos hijos de Dios, los bhaktas, los devotos. No está diciendo yo soy el único, ojo, y eso está todavía registrado, sin contar lo que no está registrado, sus enseñanzas secretas, etcétera. Incluso dice bienaventurados cuando los injurien, los persigan, los calumnien por mi causa. Y dice, alégrense, porque su recompensa grande no va a ser aquí, sino va a ser en el reino de los cielos. ¿Sí? Porque incluso los profetas fueron perseguidos. Y después tiene una expresión muy hermosa que dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, se pierde ese es su gusto, ¿con qué se salará? Ya no vale para nada. Y también les dice, ustedes son la luz del mundo. Él tampoco dice solamente yo soy la luz, sino, y otra vez se cumple otro de los aforismos de los Vedas, que el estar iluminado es como tener una llama, un fuego prendido, y con ese fuego se puede prender otros fuegos, se puede prender otras velas. Y dice, no puede ocultarse una ciudad que está situada en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero para que alumbre a todos, ¿no? Y dice, alumbre así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Y después aclara, porque le habían dicho que le estaba cambiando las cosas, ¿no? Que eso no estaba así, que nada que ver. Pero él aclara y dice, no, no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. Dice, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Y después su famosa expresión, en verdad os digo, mientras no pasen el cielo y la tierra, no pasará la ley, ni la más pequeña letra o trazo. Entonces está hablando del Shastra, está hablando del Veda, de aquello que no cambia, aquel mensaje perfecto, que después los estudiosos han llamado en cierta forma el libro Q, ¿sí? Aquello de lo cual se derivan varias de estas enseñanzas. Y dice también una misión, que es la misma misión que recibimos todos. Y cuando uno recibe estos regalos, ¿no? Debe compartirlos. Dice también, ah, el que quebrante este mandato de las escrituras va a ser el más pequeño, no solamente aquí, pero también allá. Pero el que cumpla estos preceptos va a ser grande incluso en el reino de Dios.
Y aquí es un poco el palo este del que se quejaron antes. Dice, os digo pues que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Con eso está diciendo que el grado de justicia que entendían fariseos especialmente, pero también los saduceos, era algo insignificante. Si no se presenta algo mejor, no tiene valor. Y sigue hablando, es un hermoso discurso, pero obviamente esto sí está registrado y todos pueden tener acceso a toda esta, ah, todo este discurso que es el famoso Sermón de la Montaña. Pero ahora vamos a la parte secreta, a la parte no dicha, a lo que no está claro. Entonces entiende que después él, digamos, ya empiezan a perseguirlo y finalmente lo capturan y se entiende que fue capturado porque Judas lo identifica, porque cuando lo están persiguiendo a él, por instrucción de los judíos, de estos fariseos especialmente, porque los romanos, cuando gobernaban, dejaban que la gente siga sus propias costumbres o creencias, ¿no? Y entonces, en ese territorio que era Judea, pues dejaban que los rabinos, los judíos mismos, sean los que digan que está bien y que está mal. Entonces, bueno, si ustedes dicen que está mal, nosotros no vemos que haya ningún lío, porque dentro de la ley romana, hacer lo que hace esta persona, pues no es nada malo. Pero si ustedes dicen que este está cometiendo falta, pues nosotros que estamos gobernando y estamos dejando que ustedes juzguen, entonces, incluso en el mundo moderno, lo que se cumple es la orden del juez. La policía solo ejecuta la orden del juez. Entonces, lo mismo, esto está basado incluso en la ley romana y obviamente esa misma ley está basada en otras leyes más antiguas, pero es decir, que los centuriones romanos y los encargados del orden del imperio romano seguían las órdenes de aquellos que eran considerados las autoridades naturales de esos pueblos, con tal, obviamente, que todos paguen impuestos. ¿Y qué es el otro desafío que le hacen a Jesús? Obviamente le dicen, pero bueno, para picar y tratando de que escuchen los romanos, dijeron, bueno, ahora para que este tipo, los propios romanos, los sacudan, vamos a decirle, y a ver qué del César, porque ellos tenían entendido que el Mesías era una persona que los iba a librar de la opresión. Entonces, a ver qué pasa qué dice él de los impuestos. Pero bueno, Jesús les da una tremenda porque les dice, bueno, a ver, en esta moneda, y agarra una moneda, ¿no? Un dinar. Dice, a ver, ¿qué figura hay aquí? Y esto de las figuras en sánscrito se llama rupa, la forma. En realidad, originalmente las primeras monedas son las rupias de plata de la India, pero ya otros pueblos se copiaron la idea de que se puede hacer de metal con una efigie, con una rupa, con una forma. Entonces, un tipo de rupia, en realidad todo lo que tenemos como monedas son una especie de rupias que tienen unas formas. Entonces, en esa rupia que ellos usaban, los romanos, coge Jesús una de esas y dice, bueno, ¿y quién está aquí? No, el César. Entonces le dice, bueno, denle al César lo que es del César. Y lo que es de Dios, dénselo a Dios. Entonces, bueno, los judíos dicen, no, entonces este no es el Mesías, porque no nos ha sacado de encima a los romanos, no los ha autorizado. ¿Y por qué? Porque él dividió claramente. Ellos son autoridades en este mundo temporal y nosotros estamos interesados en el mundo eterno. Estos del mundo temporal que hagan lo que tengan que hacer y nosotros haremos lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Mm? Así que bueno, finalmente entonces es condenado por los propios judíos y lo que dice la escritura
bíblica es que entonces los condenados a muerte eran crucificados y tenían incluso que arrastrar la propia cruz donde iba a ser puesta esa cruz y ellos iban a ser puestos ahí y muertos. Pero aquí hay otra de los temas ocultos en la enseñanza y la vida de Jesús. Son dos cruces diferentes y hasta puede haber más. Lo que se adoraba es una cruz cuadrada, no es el instrumento de tortura, que es la cruz de los criminales, digamos, que eran puestos en esas cruces. Y nos podemos remontar a los ortodoxos que adoran a Jesús con una cruz, que es una cruz de los iluminados, es una cruz cuadrada que se pone detrás de la cabeza, digamos, de los grandes iluminados o maestros. No es el instrumento con el que fue crucificado. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre lo que son los contenidos reales de alguien que está bendecido con alguna iluminación simbolizada por la cruz cuadrada pequeña que está detrás de la cabeza de Jesús, y otra es recordar el instrumento de tortura, ¿no? Que obviamente no está en ni las enseñanzas ni lo que vale la pena recordar. Entonces, una segunda distorsión es mezclar estas dos cruces y hacer que la gente entienda que la cruz es solamente ese instrumento de tortura y ya a posteriori, en todas las iglesias, etcétera, se ve la cruz, que es la cruz de los criminales, ¿no? Con donde la barra vertical larga y la horizontal más corta, porque la estatura de un individuo es más larga que el ancho de sus manos, y adorar prácticamente esa cruz que es el instrumento de tortura como si fuera una revelación divina, ¿m? De la redención, etcétera. Entonces, todo eso ya es una especulación posterior, pero sí hay una cruz sagrada que incluso en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial se hablaba de la cruz gamada, que es una cruz cuadrada, que era una señal de mérito, y ah, hay una enseñanza detrás de esa otra cruz. Y hay una enseñanza sobre el proceso de la crucifixión. Y en nuestra próxima sesión, porque ahora se nos fue el tiempo, vamos a hablar de la interpretación de ese hecho desde el punto de vista del que posiblemente fue anunciado por Jesús, que fue Mahoma. ¿Qué es lo que dijo Mahoma de lo que pasó en esa crucifixión? Eso vamos a ver si es parte realmente de las enseñanzas secretas de Jesús. Y con eso, pues, yo quiero agradecerles mucho que se han conectado, que nos han dado la oportunidad de conocer esto y recordar esta personalidad trascendental, un Vaishnava de primer orden y que Prabhupada y nuestros maestros lo reconocen también como un acharya, que nosotros honramos y queremos y reconocemos. ¿Sí? Ok, devotos del Señor, aquí en estos lares, en 2 minutos va a empezar una clase. Les agradezco mucho por conectarse y les invito entonces a seguir la próxima. Esto puede convertirse en una pequeña serie sobre las enseñanzas de Jesús, aprovechando que va a venir una fecha importante, ¿m? Que es la Navidad a fin de año. Muchas gracias a todos, señor Dandavat. Shiguru Goranga Gandharvika Giridhari Yuki Jai. Shiguranga Mahaprabhu Ki Jai. Dandavat, devotos del Señor, muchas gracias. Hare Krishna. Hari Hari. Hare Krishna Prabhu Rangapuri. Luz, estabas ahí escondida, qué bien. Haribol. 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 Ya está Solange y Antonio, están ahí. Ah, el Prabhupada Veita sí lo hemos visto al principio. Ahí está el Prabhupada Veita, Hare Krishna, Prabhuji. Jai Hari Bol, reverencias, pranam Gora, chandanavas. Hari.
Aquí estamos haciendo un entrenamiento para el infierno. Ah, Está súper caliente la clima. sí, bueno, aprovecho para hacer un chiste que tenemos todavía un minutito. Mi madre decía, bueno, si ese señor que controla todo ahí realmente es tan importante como Jesús, crucifíquenlo, qué horror. Ok, gracias devotos por conectarse, reverencias. Haribol.